Bienvenidos a Ética Siempre, un podcast que reflexiona sobre la práctica ética en la psicología. En cada episodio exploraremos diferentes aspectos de la disciplina, la profesión y la vida cotidiana. Ética Siempre, con Ángela Victoria Vera y Orlando Uribe. Bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de Ética Siempre. Hoy los acompaña Ángela Victoria Vera Márquez y nos encontramos con Juan Gabriel Ocampo. El día de hoy vamos a hablar sobre psicología y el mundo del trabajo. Bienvenido, Juan Gabriel. Para empezar, nos gustaría conocer un poco sobre tu trayectoria académica y profesional. Claro, pues muchas gracias por la invitación. Yo siempre muy pendiente de Ética Siempre y todo lo que han venido desarrollando en estos meses. Soy psicólogo egresado de la Universidad del Rosario, luego hice una maestría en la Universidad de los Andes, la maestría en psicología, y desde el año pasado empecé a hacer mi doctorado en la Universidad de Valencia en España. Mi trayectoria profesional se ha dado justo después de haberme graduado al pregrado. Empecé a trabajar en una empresa en el área de gestión del talento humano. Allí estuve 6 años y medio. Posteriormente entré a la Universidad del Rosario y desde esa fecha, 2017, segundo semestre del año, hasta el día de hoy, pues estoy en el programa de psicología y actualmente en el rol de director del programa de psicología. Sí, yo creo que cuando empecé a estudiar psicología tenía muy claro que quería hacer psicología organizacional. O sea, yo estaba completamente seguro que ese era mi campo de ejercicio, pero como pasa en la vida del pregrado, uno conoce otras áreas y termina enamorándose de otros campos, y ahí me encontré con la psicología de la salud y mis gustos fueron radicalmente cambiando hasta cuando ya me gradué y se presentó la oportunidad de trabajar en esta organización de la que mencionaba anteriormente. Ahí obviamente aprendí mucho de lo que era el psicólogo en la organización, de hacer procesos de psicología organizacional, de la evaluación de clima organizacional, que selección de personas, de evaluación de desempeño, bueno, muchas cosas que el psicólogo en una organización suele tener de tareas. Y con el paso del tiempo yo también no había desligado la idea de tener la salud como en la cabeza, ¿no? Y por eso cuando ya entré a hacer mi maestría en investigación, me di cuenta que podía unir las dos cosas, podía unir psicología organizacional y psicología de la salud ocupacional, que fue pues el área donde también tuve la formación, y hoy en día pues terminé conectando esos dos campos. Del cómo llegué pues fue porque naturalmente por la experiencia profesional terminé trabajando en un área de las organizaciones, pero más adelante me fui dando también y abriendo un campo que estaba muy ligado a esto de la psicología de la salud ocupacional. Hay algo interesante lo que cuentas y es cómo el mundo del trabajo te llevó también a pensarte desde la psicología. Creo que inevitablemente el mundo del trabajo genera en los humanos y en las personas pues muchas dinámicas, muchas reflexiones. Básicamente, si nos ponemos a contar el tiempo, la mayor parte del tiempo estamos dedicados a cosas relacionadas con el mundo laboral y con el tema del trabajo. De acuerdo. ¿Sí? El asunto más importante viene a ser precisamente lo que decías, es la vida laboral ocupa una gran parte de nuestro tiempo, de la vida en general, ¿sí? Ocupa una gran parte de todos nuestros días, de nuestra semana, nos la pasamos casi trabajando. Y al ser tan importante el trabajo en la vida de las personas, pues cobra un significado particular, nos ayuda a construir unas relaciones sociales también con las personas con las que trabajamos, nos da una identidad, ¿sí? Nos reconocemos como un trabajador. Entonces, muchas cosas que a veces hablamos en ejemplos con los estudiantes cuando estamos arrancando nuestras clases de psicología organizacional, siempre es la reflexión de termina uno volviéndose el trabajo. Entonces uno no se presenta a las personas como Juan Gabriel, sino ya soy el psicólogo, soy profesor de tal área, o soy el gerente de gestión del talento humano, o soy el psicólogo clínico, que a la final es lo que yo aprendí a hacer, mi profesión, pero también es en donde trabajo, ¿sí? Y cuando las personas pierden un empleo, pierden justamente esa identidad también de lo que era para ellos el trabajo. Claro, en qué medida lo que hacemos en nuestra cotidianidad y el trabajo que tenemos o no tenemos, pues termina de alguna manera incidiendo en la forma en cómo nos vemos a nosotros, cómo vemos a los otros y cómo nos vemos en esa relación con nosotros. ¿Sí? Claro, porque además también construye un estatus, ¿cierto? Nos configura un estatus social, el estar trabajando nos posiciona en puede ser incluso en ciertas áreas, en ciertas partes o escenarios de la vida, nos
nos constituye también como un estatus de el trabajador, la posición que ocupa jerárquicamente hablando, si es director, si es un coordinador, si es un analista, si es una persona que apenas está ingresando a la vida laboral, si no tiene experiencia, si la tiene. Todo eso lleva a que en las relaciones del día a día las personas nos podamos reconocer como ese estatus del trabajo en la posición en la que estamos, que ocupamos, que estamos haciendo. Y eso es bien interesante también de lo que configura el trabajar para las personas, ¿sí? Ese reconocimiento de quiénes somos, en dónde estamos, para dónde vamos, qué cargo ocupamos en la vida también. Hay un componente ahí central y creo que ya nos ha quedado muy claro de que el trabajo es importante y que es fundamental pensarnos cuestiones relacionadas al mundo del trabajo, que cruzan al nivel individual esa construcción de identidad, ese estilo de vida incluso cumple un rol central. Puedo un poco leer desde lo que dices que la psicología tendría un lugar allí al pensar el mundo laboral, el mundo del trabajo, y lo veo muy relacionado con justamente con lo que dije ahorita de la construcción identitaria, ¿no? ¿Qué otras cosas, digamos, con relación a la psicología podrían estar relacionadas al momento de pensar el mundo del trabajo? Claro, es que ahí pasa una cosa muy interesante y eso es de las discusiones que a veces uno tiene al inicio con los estudiantes cuando escuchan la psicología organizacional. Entonces, inmediatamente la asociación que se hace es el psicólogo dentro de una empresa que trabaja en un área que es gestión del talento humano o el psicólogo en una organización X o Y, ¿cierto? Y no se piensa el psicólogo como un psicólogo que puede también ser psicólogo organizacional y del trabajo, y el trabajo es muchos tipos de trabajo, muchas formas de trabajar. Las personas hoy podemos reconocer muchos fenómenos del trabajo que no son solamente el trabajo formal que está en una organización, que tiene un tipo de contrato particular. Hay gente que trabaja en la informalidad, ¿cierto? Personas que están en este momento subempleadas o desempleadas y son personas que de alguna manera también se ven a sí mismas como trabajadores y como trabajadoras y no necesariamente están en un lugar como el que tradicionalmente la gente asocia con el organizacional, con el trabajo organizacional, que es una empresa, una oficina, sino también espacios abiertos, espacios en donde está perfectamente el vendedor en una esquina, está el vendedor en las calles, o está perfectamente el trabajador que presta servicios de transporte, ¿cierto? Entonces, en cualquiera de las plataformas que tenemos hoy en día es una forma también de trabajar, y el psicólogo debe pensarse también en este escenario, pensar qué incidencia tiene ese tipo de trabajo en la vida de las personas. Si también construye una identidad, de qué manera construye esas identidades, de qué manera se construyen las relaciones sociales, de qué forma también afecta o no el bienestar de las personas. ¿Cuáles son las características de la sociedad y cuáles son las características de los trabajos que son posibles en esa sociedad? Sí, pensaba que de alguna manera no es lo mismo estar en Colombia a estar en otro contexto. Y ese escenario genera unas dinámicas particulares con relación al trabajo, a trabajar, ¿sí? Que va más allá de una institución y que se puede presentar en formas muy diversas, porque finalmente tendría que ver con esa capacidad socioeconómica y de crear esos bienes, de crear ciertas oportunidades de desarrollo social y económico para las personas. Y esas formas... Bueno, pensaba, ¿sí? ¿El trabajo se relaciona con eso o va más allá también el trabajo? Sí, porque también no necesariamente el trabajo es remunerado. Claro, hay muchos trabajos que no son remunerados y son trabajos. De hecho, de las discusiones que permanentemente se dan es el trabajo doméstico, ¿sí? O sea, la persona que está en su casa trabajando en la casa, que está haciendo oficios de la casa, y que a veces no se remunera porque son consideraciones del tipo no está formalmente contratada ni está de alguna manera vinculada a ese tipo de trabajo, pero es un trabajo de alguna manera. O los cuidadores también informales, que hay muchísimas personas. Claro, y uno pensaría que hay muchas dinámicas, muchas actividades productivas, o no necesariamente productivas, sino que hacemos las personas y que no necesariamente están mediadas por un intercambio de yo hago algo y voy a recibir una remuneración económica, pero que son fundamentales para vivir en esa sociedad. Bueno, te escucho y pienso como en todo eso. Claro, porque el trabajo también, y parte de lo que uno va viendo con las nuevas generaciones que están en el trabajo, ¿cierto? Entonces esas ideas de las generaciones millennial, centennial, la generación Z, etcétera, todas estas maneras de las que han llamado muy norteamericanas también la denominación,
pues también muestran cosas como de la gente ya hoy no busca solamente que le paguen un buen salario, sino que buscan es una buena experiencia en su lugar de trabajo, es decir, que puedan tener un balance entre su vida, su trabajo, que puedan tener una perspectiva, que puedan pensarse, desarrollar sus habilidades, crecer personal y profesionalmente. Y entonces ahí uno se puede dar cuenta fácilmente de otros tipos de trabajo que son formas de trabajar que no necesariamente son buenas remuneraciones, pero que satisfacen otras condiciones de la vida de las personas, otras necesidades, por ejemplo, el poder ayudar a las personas, ¿sí? Pues yo no sé, me imagino personas que trabajan tal vez en ONGs o que trabajan con fundaciones, probablemente no son los lugares donde mejor le pueden estar pagando a una persona y va a encontrar una distribución económica muy equitativa para la tarea que hace, pero por lo menos está satisfaciendo unas necesidades muy importantes para esa persona que puede ser el poder servir a alguien, poder trabajar desde la capacidad o sus condiciones o su conocimiento, poder ayudar a otras personas a lograr algunas metas, conseguir algunos resultados en una comunidad, a un individuo. Y eso de alguna forma satisface también esas necesidades. Y no necesariamente es lo económico. Hay diversos escenarios entonces. Hay un escenario en el que las personas podrían atender a ese llamado vocacional, digamos, y que priorizan esa vocación y que pueden encontrar formas de trabajar en las que se articula esto es lo que quiero hacer y se conecta. Y que finalmente si lo pensamos en términos de lo que es valioso para mí, aunque eso no tenga, lo que decías, esa remuneración como muy alta, a nivel de coherencia me siento bien, ¿cierto? De acuerdo. Y ese es un escenario muy interesante. Sí, de acuerdo. Y eso de alguna manera está dentro de todas las condiciones que pueden llevar a la satisfacción de una persona en su trabajo. Cuando precisamente uno habla de como ese concepto de la satisfacción laboral, de la satisfacción con el trabajo, pues claro, uno de los ítems para evaluar satisfacción laboral es precisamente la remuneración, el ingreso, o digamos lo que económicamente me dan a mí por lo que yo hago, pero también hay otras condiciones, hay otros, digamos, llamémoslo así, como otros ítems, otras dimensiones que también hablan acerca de condiciones que no van ligadas a un pago. También es en qué tanto a mí, por ejemplo, en términos de mis habilidades, qué tanto reconocimiento, por ejemplo, tengo yo en mi trabajo, ¿sí? Puede que yo no esté ganando una millonada hoy, ¿cierto? Como trabajador puede que no me estén pagando millones, pero mi trabajo es un lugar en donde me generan permanentemente reconocimientos por mi trabajo, lo que yo hago en el día a día, ¿sí? Yo creo que eso pasa mucho con la labor de profesor y profesora, que El yo creo salario que, emocional. claro, que tiene mucho de salario emocional realmente porque, pues, si uno va a ver competitivamente los salarios o los pagos que le pueden hacer a los profesores en cualquier centro educativo, colegio o universidades, no son comparables ni pueden ir a pelear con el sector empresarial en muchos escenarios, pero aún así un profesor reconoce de pronto más valor y más satisfacción en si sus estudiantes lo felicitan, si valoran lo que hace, si le dan las gracias después de haber terminado una clase, decir su clase me cambió la vida. Todo eso es una forma de encontrarle significado al trabajo, ¿sí? Okay. Y no es, como lo decíamos anteriormente, no es algo netamente económico, porque si eso fuera así, pues realmente sería bien difícil porque no vamos a encontrar justamente ese balance perfecto en muchos escenarios. Es decir, encontramos un componente, diría yo, como social y cultural, pero también personal, vinculado a, que me parece interesante que lo menciones, como que hay una parte humanizadora y que está muy presente en este escenario, pero también pensaba que no siempre. O sea, muchas veces estamos en el mundo laboral y no necesariamente nos conectamos con lo que hacemos. Estamos allí porque recibimos un dinero. De acuerdo, ¿ya? de acuerdo. Pero también creo que a nivel social e histórico se están presentando formas laborales, digámoslo así, más allá del trabajo como del área laboral ya en sí, que puedo recibir cierta remuneración o no, muy diversas, ¿sí? Yo pensaba, y creo que hay algunos autores como Simone Bauman, que es un sociólogo, y lo recuerdo un poco en algunos textos que leí, que nos hablaba de una sociedad que estamos en una sociedad mucho más líquida, y como
antes nuestros padres estaban como, era mucho más claro que entraban a un escenario laboral y que estaban toda su vida en ese escenario laboral. Total. Y ahora estamos viviendo unas experiencias que yo no sé si ya estamos en un nivel gaseoso, pero de líquido que propone el autor y que habla del amor líquido, la educación líquida y bueno, todas estas dinámicas. También en las dinámicas laborales se están presentando situaciones nuevas, poco convencionales y que eso plantea nuevos retos también para la psicología y al momento de pensar el trabajo. Claro, ese es un fenómeno muy interesante también que uno lo puede leer como a la luz de lo que históricamente venía pasando con el trabajo y es nuestros padres y abuelos entraron a trabajos que sabían que iban a ser sus trabajos de la vida. O sea, entraban a una organización, se vinculaban y de alguna forma sabían que en esa organización podían hacer toda una vida y muy probablemente entre nuestras experiencias y las personas que estarán escuchando tienen experiencias personales donde trabajaron 30 años, 35, 25, o sea, una cantidad de tiempo importante, ¿cierto? Pero eso no es algo que hoy pareciera ser tan factible o fuera a ser tan realista de hacer, pero no precisamente porque, como dicen popularmente, y es un estereotipo muy ligado a la edad de las personas, a los jóvenes en particular, que les castigan muy fuertemente con ese estereotipo y es que los jóvenes son personas que les encanta cambiar de trabajo, les encanta moverse todo el tiempo de trabajo y que por eso son inestables y que de ahí vienen una cantidad muy importante de estereotipos. Pero en realidad lo que también se ha visto es que esa inestabilidad y esa permanente necesidad de cambiar es porque encuentran que son malos trabajos, malos lugares de trabajos. Trabajos en donde tal vez ni la remuneración, ni sus propósitos, ni las metas, ni el desarrollo que esperan se logra conseguir. Por tanto, a diferencia muy probablemente de lo que sucedió en la época de nuestros abuelos y padres, hoy tienen la capacidad de decir como yo no me voy a soportar esto de por vida, por tanto tengo la posibilidad de buscar otras oportunidades y seguramente las encuentro, algo que satisfaga realmente mis necesidades. Y si en esta organización no me están dando esto, pues yo no me quedo acá. Y lo hacen. Y de ahí viene también la idea esa de que son inestables, que cambian permanentemente y que no se quedan nunca en nada, cuando en la realidad también muchos jóvenes y personas que están, pues obviamente ahora en el mundo laboral, pues también quieren y buscan estabilidad, estabilidad económica, estabilidad laboral, seguridad para su vida profesional y poder también seguir avanzando y creciendo en posgrados, en posibilidad de viajar, de moverse a otros lugares y no la encuentran, ¿sí? Y si no la encuentran, pues ¿qué hacen? Pues buscan otros lugares en donde efectivamente se pueda materializar esa necesidad. Con lo que dices, estaba pensando que uno podría leer unas dinámicas que se están dando en la sociedad y no tener una comprensión realmente sobre esas dinámicas, ¿sí? Sino que como bien lo dijiste, es como un prejuicio, un estereotipo que tenemos, pero oye, ¿qué está pasando allí? Eso me parece una pregunta muy importante de un psicólogo organizacional que entre a analizar, ¿será que sí es eso o será que es otra cosa? ¿Será que los jóvenes realmente están tan desconectados o a qué lo están llevando las dinámicas o será que están siendo más conscientes de otras cosas que antes estaban por sentadas y que el mundo laboral lo ofrecía y ahorita se identifican unas brechas en donde es mucho más fácil ver la brecha y decir, oye, pero estas no son las condiciones, ¿sí? Claro, porque, y a eso es como el otro llamado importante a un psicólogo, una psicóloga. El psicólogo hoy en día debe estar completamente conectado con lo que pasa a nivel de las organizaciones, pero también en el entorno de las organizaciones y el trabajo en general. ¿Qué lectura le puede dar un psicólogo, una psicóloga a comprender los fenómenos que tiene hoy el mercado laboral para las personas? ¿Qué incidencia tiene eso sobre la salud y el bienestar de las personas? ¿Sí? Y entender eso es sumamente importante porque va a comprenderse que en el marco también histórico, pues las cosas han cambiado. Los trabajos que hace 40, 50 años había en las organizaciones eran trabajos notoriamente más estables, con mayor cantidad de beneficios y hoy lo que encontramos es mayor flexibilización del trabajo, es decir, contratos a términos fijos, por proyectos, por tareas, medios tiempos. La gente ya no goza de cierta estabilidad, no logra tener la tranquilidad de decir, yo puedo llegar a fin de mes con lo que tengo y me toca buscar otro trabajo porque de verdad no alcanza, ¿sí? O tiene la necesidad de estar permanentemente buscando otras
tareas, otros trabajos porque el proyecto solamente dura 3 meses y después de los 3 meses, ¿qué va a pasar? O, por ejemplo, los que están contratados bajo esta figura de la prestación de servicios, donde pues literalmente se acabó el contrato y pues espérate a que te llamemos a ver en 2 meses, a ver si de pronto se renueva el contrato. Entonces la gente no tiene esa certidumbre, no tiene esa posibilidad de asegurar y pensarse en un futuro. Es decir, no decir como en 5 años yo me veo comprando mi propio hogar o viajando a tal lugar o haciendo estas cosas porque es que no tengo la certeza de que efectivamente voy a tener el trabajo hoy en día. Y en eso el psicólogo y la psicóloga debe estar muy presente. No porque vayamos a resolver los problemas, porque no es como en esta visión de vamos a cambiar el mundo y entonces no, pues no lo vamos a poder cambiar seguramente porque es que son cosas estructurales, ¿sí? Son cosas del funcionamiento mismo del mercado laboral, del funcionamiento de las organizaciones, pero sí podernos por lo menos pensar en cómo esas condiciones sí afectan a las personas en su bienestar, en su salud, y ahí cómo podemos nosotros hacer intervenciones, cómo podemos incidir, de qué manera podemos ayudar a que las personas transiten de mejor forma por esas condiciones. Los contenidos de Ética Siempre pueden complementarse con los recursos disponibles en nuestra página web www.eticapsicológica.org. Allí encontrarán artículos académicos, guías para la pedagogía y el aprendizaje, casos de estudio y múltiples discusiones para la práctica profesional. Pensaba también con lo que dices en el rol del psicólogo de las organizaciones, pues con estas dinámicas. O sea, lo que hemos explorado hasta ahora es que el trabajo es supremamente importante, ya lo hemos dicho muchas veces. Hay ciertas dinámicas que se están dando, que se salen de atribuir solamente una mirada a las personas que están allá inmersas en el trabajo, sino que también tienen que ver con esas condiciones y esas dinámicas del contexto. Dentro de eso, por ejemplo, entonces lo que entiendo es que hay una precarización en ciertos entornos laborales, en ciertas formas en que las personas se relacionan con el trabajo y la relación que establecen con las organizaciones. Y frente a eso, pues las personas no son pasivas y responden como que nos vamos adaptando y ajustando allí. Entonces allí el rol del psicólogo organizacional, ¿cómo lo ves? Pues es de verdad un rol sumamente importante, porque si es un psicólogo que está dentro de las organizaciones, es tal vez una persona, un agente muy activo en la posibilidad de hacer y llevar a cabo al menos pequeños ajustes para que las personas estén mejor en sus condiciones de trabajo, ¿sí? Muchas veces se piensa que las intervenciones, y es popular seguramente cuando uno conversa informalmente con las personas en las organizaciones y cuando escucha, no sé, hablar a las personas de gestión del talento humano que no están muy cercanas a la psicología, se imaginan inmediatamente que cualquier tipo de intervención es hagámosle capacitación a las personas porque es que no saben manejar el estrés. Entonces, hagamos una capacitación sobre manejo del estrés. Pero en realidad las intervenciones van mucho más allá de darle a las personas porque es que las personas están en un contexto de la organización y en la medida que estén en el contexto de la organización son las condiciones del entorno, las condiciones del trabajo que son las que se pueden entrar a cambiar y a modificar. Y que, ojo con esto, no significa que pues, se vayan a cambiar radicalmente, pero por lo menos haciendo ajustes, las personas van a percibir cambios, diferencias, ¿sí? Es decir, sí, que creo que es interesante lo que estás tocando acá, porque si yo estoy en una situación laboral de estrés, por ejemplo, que percibo que estoy en esa situación, puedo orientar hacia sentirme culpable y por no estar rindiendo lo suficiente. Y porque tradicionalmente ha sido esa la visión también de las organizaciones y de los empleadores de alguna forma, es responsabilizar a la persona porque es que no es capaz de trabajar bajo presión, porque no sabe tolerar el estrés, porque es que no tiene iniciativa. Pero claro, pues no puedo tener iniciativa cuando tú eres quien toma todas las decisiones y no me haces partícipe de esas mismas. O no me tienes en cuenta cuando yo propongo una idea y pues te pasa de literalmente, como popularmente uno dice, entra por un oído y sale por el otro, pues sí, es como no tiene sentido. O si me responsabilizan por mi agotamiento cuando tienes una cantidad de trabajo, unas demandas tan altas que exceden la capacidad de responder, pues a ver, ¿quién tiene la culpa o la responsabilidad de eso? ¿La persona que no puede soportar la cantidad porque la supera enormemente? ¿O la organización que no
regulariza o por lo menos no piensa en que las personas tienen unos tiempos, deberían tener unas metas claras, unas tareas definidas y una cantidad de trabajo por la que puede responder en cierto momento de la semana o el día. Eso me hace pensar, y en el contexto del podcast de ética siempre, en las buenas prácticas. O sea, ¿cuáles serían como esas buenas prácticas que se pueden tener como muy presentes? Una es, creo que es esta que estás diciendo, me dices si es así o no, pero es como esa mirada crítica sobre el mundo del trabajo y el mundo laboral. O preguntarnos qué caracterizan esas dinámicas de ese entorno laboral, qué significa para las personas el trabajo, cómo se relacionan con el trabajo. O sea, creo que hay un componente allí de preguntarnos estas cosas, no darlas por sentadas. De acuerdo. ¿Qué otras buenas prácticas pueden darse para una persona que esté, un profesional en el área organizacional? No, es que lo que tú has dicho es tal vez una de las más importantes, y es pues un psicólogo, una psicóloga en un escenario de las organizaciones o en el trabajo en general, tiene que ser crítico, tiene que ser una persona capaz de reflexionar sobre la naturaleza misma de las actividades humanas, del trabajo mismo. Es importantísimo que lo piense de esa forma, que logre también entender que hay un entorno que existe, un entorno que también afecta a las personas, pero que fundamentalmente hay una relación entre el trabajo y ese entorno que hace que sea o más fácil o menos fácil poder llevar a cabo unas actividades en el entorno del trabajo, ¿sí? Pero también entre otras buenas prácticas, pues está siempre propiciar el diálogo y la comunicación con las directivas de una organización, por ejemplo. Yo no encuentro, por ejemplo, posibilidad que un psicólogo, una psicóloga no sea un buen interlocutor entre las necesidades de las personas y lo que las directivas también esperan de ellas. Tiene que tener esa habilidad, tiene que tener la capacidad, es una competencia importantísima de negociación, de comunicación, como la queramos llamar, pero tiene que ser un buen interlocutor entre las diferentes partes, porque es que yo estoy viendo el lado humano de esa persona que está trabajando, porque es que yo no estoy trabajando con robots, o por lo menos todavía no. El paso que vamos con la inteligencia artificial, pues de pronto el día de mañana ya no es Ángela ni Juan, sino que es la inteligencia artificial, que es el profesor de psicología organizacional, no sabemos. Pero mientras tanto, mientras seamos seres humanos, los que estamos ahí al frente de unas tareas y unas responsabilidades, pues nosotros como psicólogos y psicólogas estamos llamados precisamente a entender esas necesidades y podérselas interlocutar, comunicar, dárselas a saber a esas personas que toman decisiones, porque son los que finalmente pueden hacer o llevar a cabo esa incidencia, ¿sí? Sobre generar unos mejores ambientes de trabajo para una persona en una organización. Yo creo que esas son dos cosas claves dentro de todo este panorama. Y dentro de ese escenario, ¿cuál podríamos decir que es finalmente el propósito del área de la psicología organizacional? Son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Claro, uno piensa en la psicología organizacional como esa disciplina que estudia el comportamiento humano y esos procesos mentales también en un escenario de las organizaciones y el trabajo, pero pues finalmente es una totalidad, también lo diría, ¿no? Por velar por el bienestar de las personas, ¿sí? Por procurar también mejorar las habilidades, el desempeño de las personas, construir lugares de trabajo saludables, mejorar también las competencias de las personas en términos de la organización misma y de los resultados que se espera de ellas en la organización, contribuir al mejoramiento del clima de las organizaciones. Yo creo que son muchas áreas en donde el psicólogo tiene tanta actuación y tanta participación que en realidad es un profesional dinámico, no tanto la palabra dinámico, creo que es diverso tal vez. Sí, el mundo laboral nos trae nuevos problemas, nuevas preocupaciones. Y más ahora con la inteligencia artificial también. Claro. O sea, más ahora que muchos trabajos son reemplazados y son eliminados por inteligencia artificial, porque existe, digamos, ya la capacidad de reemplazarlo por máquinas que pueden hacer la misma tarea de manera más ágil, más veloz, y también la emergencia de nuevos trabajos, de nuevas actividades, ligadas también a la tecnología probablemente. ¿O no? ¿O no? Sí. Hay una anécdota que en algún momento te comentaba, que voy a aprovechar para compartirla con la audiencia, y hay un autor que se llama Jorge La Rosa, y él dentro de un libro que se llama El profesor como artesano, habla sobre diferentes oficios. Y uno de ellos que menciona en el libro es sobre los panaderos.
Y bueno, ¿por qué voy a hablar sobre panaderos acá? Porque él hacía como una referencia a otro investigador que estaba estudiando como esa vocación que a veces sienten las personas por algún oficio, en este caso unas personas orientadas mucho más hacia lo que es hacer pan, ¿sí? Pero en algún momento cuando los entrevistan empiezan a sentir que no se sienten bien con su oficio de panaderos, y cuando empiezan a indagar un poco más sobre qué es lo que pasa, hay como una reflexión de ellos sobre es que nosotros ya no hacemos pan, porque ya hay una fábrica en la que nosotros supervisamos a la máquina para que esté la cantidad de ingredientes y el proceso, y pues nosotros verificamos que estén como esos elementos para que esté el pan, ¿sí? Pero entonces se pierde como esa artesanía, como esa labor de las manos en relación a este oficio, y se convierte, dicen, somos panaderos que no hacemos pan. Y bueno, es algo así más o menos la anécdota o la reflexión y la referencia de investigación que él hace en el libro de ese estudio. Y me generó, cuando lo leí, como que me quedó mucho, porque decía, oye, sí, o sea, ¿en qué medida podemos ser profesores que en algún momento más adelante nos damos clases? Exacto, ya es, y que ya ha pasado en tipos de trabajo, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, los vendedores también potencialmente son reemplazables y es tan sencillo como ir a estas tiendas inteligentes, ¿cierto? Que las hay en algunos lugares de los Estados Unidos, en donde la gente entra a una tienda en donde solamente hay productos y no hay personas que estén prestando el servicio. O sea, en otro momento de la vida era inconcebible pensar que no, en una tienda no existieran personas atendiendo, que fueran vendedores, porque ya no se necesita el vendedor, ¿sí? Se necesita de pronto de una sola persona que administre la plataforma, administre la venta en términos de la tecnología, pero no el vendedor que te da la cara a ti, que te presta el servicio a ti, que te recomienda un producto o que te puede ofrecer algún tipo de servicio. Claro, y es que ahí quiero señalar justamente que es un campo de estudio muy interesante para la y de las organizaciones. ¿Cómo y qué está pasando entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos estamos transformando y viendo allí? De acuerdo, ese es un campo Emergente. Y presente, y que seguramente muchos de nuestros colegas de psicología de las organizaciones y del trabajo de nuestro nodo pod ya están trabajando muy fuertemente en ese campo. Es el de nodo de psicología de las organizaciones y el trabajo de ASCO-FAPSI. Ok, que me parece importante aquí mencionarlo. Podemos relacionarlo un poco acá en la descripción del episodio, por si queremos como profundizar de qué hace el nodo de psicología organizacional. Importante. Bien, ¿qué consideras que sería importante para nuestra audiencia con relación a pensar estas cuestiones que hemos hablado en el podcast del mundo del trabajo y la psicología de las organizaciones? Yo creo que para todos, que finalmente quienes estamos, seguramente los que están escuchando este podcast y quienes o son estudiantes que lo estarán dentro de muy poco, pues es pensarnos nosotros en el trabajo. Porque no reflexionamos, a veces no nos detenemos a pensar lo importante que es el trabajo para nosotros y la construcción que tenemos sobre nuestra vida a partir de lo que implica trabajar. Tenemos un horario de vida, tenemos unas actividades, tenemos unas amistades, tenemos unas relaciones sociales, construimos un nombre, una identidad, somos alguien para algunas personas. Y esa reflexión yo creo que es la que, pues, es mi invitación, es a pensemos en eso por un momento, en lo que estén haciendo. Si están escuchando este podcast mientras están trabajando, deténganse un momento a pensar en su trabajo. Si es un trabajo que los hace sentir felices, si les está generando bienestar o por el contrario malestar, si se sienten que en este trabajo están logrando metas que se habían propuesto en la vida, o si definitivamente este no es el lugar para eso. Y esa es una reflexión válida porque nos sitúa y nos posiciona a nosotros también en una perspectiva de qué es para mí el trabajo también. Yo le agregaría otro componente que justamente lo decías a lo largo del episodio, y es, pero ¿en qué sociedad estoy? ¿Cuáles son las dinámicas y las características de ese entorno cultural, de la cultura incluso organizacional, de la cultura de la ciudad, del país, ciertas dinámicas, y también cuál es el momento histórico en el que estoy? Somos un poco existencialistas aquí. Estamos muy reflexivos hoy sobre eso. Pero que son preguntas que también, pues desde el área de la psicología de las organizaciones, pueden llevarnos a preocupaciones de investigación y que son necesarios abordarlos. De acuerdo. Sí, porque a veces lo que dices, podemos estar hablando de temas de salud mental,
Y lo que decías un poco, la intervención que pensamos es, hagamos un curso de cómo manejamos el estrés. Y ya ¿sí? está. Y ya está, ¿sí? Eso, con eso ya está. Y muchas veces, tal vez, si estoy trabajando en una organizacional, es lo que debo hacer. Ujú. Y puede ser importante hacer ese proceso de cualificación, de formación, pero no es suficiente, no es quedarnos allí. Que a veces podemos tener como una idea un poco, sí, romántica de, bueno, vamos a hacer esto y ya eso va a generar un cambio. Y perder de vista que hay unas dinámicas de lo que nos insistías, de la cultura de la organizacional que también están mediando en ese estrés, o también otras dinámicas del entorno en el que vivo, y no solamente es que yo soy el que está generando como todo que yo esté así. De acuerdo. Muchas gracias, Juan, por estar en Ética Listo, Siempre. muchas gracias, Ángela. Gracias por escuchar Ética Siempre, un podcast de ética psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y la Universidad del Rosario, con el apoyo de U Rosario Radio. Nos oímos en el próximo episodio.